Y vamos a darle a conocer también otro fallo que ha sido presentado hoy por la Corte Suprema de Justicia. La Sala de lo Penal ha decidido dejar en libertad a Kevin Solórzano, pero ahora la decisión pasa al Pleno. Los magistrados van a decidir cuál es el futuro del joven universitario, como fue denominado en su momento. Preste atención a este informe de último momento, porque Kevin Joshua Solórzano Hernández fue absuelto por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de conocer un recurso de casación. Kevin Solórzano, por mayoría de votos, fue absuelto de responsabilidad penal al procesado por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato, por los cuales fue acusado en el mes de noviembre del 2014. De acuerdo a lo que establece la sentencia, esta sala hizo una detallada revisión del proyecto valorativo de la debida motivación, razonamiento y carga probatoria como elementos integrales del derecho fundamental denunciado como infringido, denunció el Poder Judicial. De inmediato vamos a escuchar a sus apoderados legales. Nos acompañan vía Zoom a esta hora en HCH Nocturno el abogado Yair López y también la profesional del derecho Celeste Andino. ¿Cómo se sienten luego de conocer esta decisión? Buenas noches. Buenas noches, Yair López y Celeste Cerrato. Antes que nada, gracias por la entrevista. Nos sentimos con prudencia, recibimos la información de esta resolución con prudencia, toda vez que la resolución tiene que pasar al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero ciertamente la manera en que se ha resuelto el caso por la Sala de lo Penal nos genera una esperanza respecto de la tutela y el respeto de los derechos de Kevin Solórzano, puesto que la decisión por mayoría de la Sala de lo Penal reconoce en primer lugar que a él se le vulneró su estado de inocencia porque no existe prueba suficiente para haber sido condenado. Pero también la sentencia acoge y declara con lugar otros 3 motivos de casación por violación a reglas esenciales del procedimiento y genera este segundo mandato de la sentencia el efecto de que el caso de Kevin pueda repetirse de nuevo en cuanto a su fase de debate. De tal manera que el haber recibido una sentencia por mayoría a favor de Kevin y que reconoce de los 6 motivos de casación que presentó la defensa, 4 de ellos, ciertamente genera una esperanza respecto de lo que puede ocurrir en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y evidentemente, en la situación que ha vivido Kevin, su familia y nosotros, con la gran angustia porque se haga justicia en su caso, nos genera una esperanza importante. Bueno, y así se ve, abogada Celeste, su nombre también la confundí, recordé a la colega Celeste Andino, pero sí, abogada Celeste Cerrato, los hemos visto que están justamente con lo que decía el abogado Yair, con mucha esperanza de que Kevin pueda salir en libertad. Definitivamente, y nos lo dejan ver 2 aspectos muy fundamentales. En primer lugar, la sentencia en sí misma, en el análisis profundo que ha hecho sobre la condición jurídica de Kevin y en la valoración de los aspectos que se plantearon en el recurso de casación, y ese es desde una perspectiva técnica jurídica, pero además muy esperanzado por la reacción que esto ha generado. La noticia se dio como una absolución, no se estableció de que era una sentencia por mayoría, que tiene unas implicaciones legales importantes, pues esto va a discusión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en el contexto en que se dio la noticia, que se trataba de una solución, realmente ha generado unas expectativas en el pueblo hondureño, y hablo del pueblo hondureño porque lo he visto en sus manifestaciones a través de los medios de comunicación, las redes sociales, llámese Twitter, Facebook, WhatsApp, cual nombre la red social, y los comentarios que esto ha generado de manera positiva en que se ha hecho justicia en este caso, de tal forma pues que eso nos genera mucha esperanza, porque al unir estas 2 percepciones que tenemos desde el punto de vista técnico, legal, y desde el punto de vista social, confiamos en que la discusión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como el más alto órgano de administración de justicia en este país, pues hará un pronunciamiento a favor de definir de una vez por todas la condición jurídica
de Kevin, absolviéndolo y decretando su libertad. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo tiene el Pleno del Poder Judicial para reunirse y tomar esta decisión que, tal como ustedes lo han manifestado y como conocemos aquí todos en el país, ha sido un caso bastante mediático? Por lo tanto, los ojos de los hondureños están esperando o están viendo qué es lo que va a ocurrir con el mismo. Bueno, en la práctica del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia en concreto, ciertamente no hay tiempos definidos para la decisión del Pleno, pero generalmente no toman mucho tiempo. Es decir, debe convocarse al mismo, revisarse, en este caso, la sentencia dictada por mayoría de los magistrados que reconocen la absolución de Kevin y la violación del debido proceso en su caso, versus el fallo que confirma su condena, que fue emitido por uno de los magistrados. Entonces, no debería tomar mucho tiempo. Nosotros estimamos que tal vez un mes y medio puede ya darse la decisión definitiva de su caso, y evidentemente sí hay una expectativa ciudadana y hemos visto la reacción también de los medios de comunicación, y lo que hay que hacer es estar pendiente, porque ciertamente a Kevin Solórzano se le vulneraron los derechos desde el principio. Este joven no participó en ese hecho criminal, está sufriendo una pena anticipada. En noviembre ya cumple 6 años de prisión preventiva, y evidentemente esas son condiciones necesarias que deben propiciar una pronta resolución de su caso en esta instancia. Ustedes ya han conversado, me preguntaba Mariel, ¿ya habrán hablado con Es con interesante Kevin? poder conocerlo porque, bueno, es el involucrado principal y él también desde un inicio dijo: yo voy a demostrar mi inocencia. El día que recibió la sentencia, desencajado totalmente, igual que su familia. Pero yo me pregunto, ¿ya hablaron ustedes con Kevin Solórzano? ¿Qué les dijo? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Porque también recordemos que al inicio de la pandemia fue uno también de los afectados dentro de la cárcel. Sí, ya hemos tenido comunicación con Kevin, claro, dentro de las limitaciones que tener una comunicación en un centro penitenciario conlleva, pero el interés de Kevin inmediato fue conocer sobre su condición jurídica. A él también llegó la noticia de una absolución. Kevin es un muchacho muy prudente, es un muchacho que se ha mantenido, a pesar de todo lo que ha sufrido, confiado en que en su caso se hará justicia, que se harán las valoraciones técnicas, jurídicas, oportunas, y de manera muy prudente, como suele ser Kevin, pues nos consultó sobre qué era lo que venía, qué era lo que eso significaba, se le explicó. Es un joven muy inteligente, ha entendido siempre en cada momento del proceso cuál es su situación, y esta no fue la excepción. Se le explicamos de tal forma que él se va a mantener muy pendiente de los pasos que hay que continuar, la gestión administrativa interna que se tiene que dar dentro del seno de la Corte Suprema de Justicia para que este caso se eleve al Pleno. Eso ya ha sido explicado. También ha preguntado sobre el tiempo que esto ha tomado. Kevin siempre ha estado muy atento de los tiempos. Recuerde que ya lleva 6 años prácticamente de prisión preventiva, y él en el curso de 6 años ha visto a tanta gente salir del recinto penitenciario con una resolución tal vez en corto tiempo o en una comparación de tiempos menor que el que él ha sufrido en prisión preventiva, de tal forma pues que en esa prudencia que lo caracteriza va a estar muy atento, muy paciente, como lo ha sido siempre, del proceso que sigue, de la discusión que se pueda generar de Pleno, y estamos seguros de la absolución que finalmente se va a dar, porque si el Pleno pues hace esa discusión comparativa en esa sentencia, va a llegar a la misma conclusión que la Sala de lo Penal por mayoría. No tenemos ninguna duda de eso, porque ha hecho un análisis hondo, profundo sobre esto, y eso es lo que hace un órgano jurisdiccional, una evaluación técnica jurídica, de tal forma que sí, Kevin lo conoce ya cuál es su situación sobre este fallo. También hemos hablado con su madre, como madre con altas expectativas, esperanzada al principio
principio confundida, alegre, después ya con el conocimiento claro de lo que estaba pasando, tal vez un poco abrumada, pero hoy ya sí asimilando la situación y siempre confiando en que este caso va a tener una resolución positiva. Eso lo iba a comentar, porque cuando nosotros nos damos cuenta de la noticia e inmediatamente informamos e interrumpimos programación, nos comunicamos con ella y muy emocionada, llorando, nos expresó lógicamente, como toda mamá, y nos expresó su felicidad. Entonces, creo que al igual que un buen porcentaje de la población, estaban confundidos con la información, que Kevin no sale libre aún. Depende esta decisión del Pleno de Magistrados y eso es importante recalcarlo. Aún no sale libre. Así es, y por eso nosotros recogemos con mucha prudencia esta resolución, pero mire, ocurre un fenómeno bien interesante. Nosotros presentamos 6 reclamos en contra de esa sentencia. La sala ha reconocido la violación de 4 de ellos, 1 que implicaría su absolución y su puesta en libertad inmediata, 3 de ellos que también ha reconocido la violación a reglas esenciales de su enjuiciamiento. Entonces, por lo menos a nivel del Pleno de Magistrados de la Corte, da la posibilidad de resolver su absolución o bien repetir su juicio. Entonces, sí, por lo menos lo importante de esta resolución es que en efecto reconoce que existe diferentes violaciones a los derechos fundamentales de Kevin. Repetir el juicio, podrían elegir... Es correcto, es una posibilidad, porque la sentencia dictada por mayoría de los magistrados reconoce 3 violaciones a las reglas del procedimiento y que el efecto jurídico que generan es repetir el juicio. Entonces, bien pueden decantarse por el primer motivo, que es la absolución de Kevin por falta de pruebas para condenarle, o bien por los otros. También hay que ser objetivos, podrían confirmar la sentencia condenatoria, pero evidentemente con una sentencia de mayoría que reconoce de 6 motivos de casación planteados en ese recurso de casación, 4 de ellos, genera seguramente una expectativa importante para nuestra representación y confiamos obviamente en el servicio de justicia. Sabemos que los magistrados son mujeres y hombres con un carácter humano y apelamos precisamente a ellos. Detrás del caso de Kevin no hay un expediente, hay un joven que se le ha truncado su futuro injustamente, hay una familia que ha estado sufriendo enormemente su privación de libertad, pero todavía hay tiempo de restituirle sus derechos y de hacerle justicia. Bien, gracias, abogado, y al abogado Yair López y también a la abogada Celeste Cerrato. Muchas gracias por sus declaraciones. Un gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y seguimos.